Agradezco en primer lugar a las autoridades de la Universidad de La Matanza y especialmente a la doctora María José Rodríguez la iniciativa de hacer este inmerecido homenaje, porque realmente que me colma de gratitud, pero no creo que merezca tanta repercusión por lo que he hecho en la vida. Pero bueno, como los últimos serán los primeros, se cumple una vez más lo del Evangelio, así que tengo que comenzar a hablar sobre la función social del derecho administrativo. El derecho administrativo tiene, sí, efectivamente una dimensión social, ¿no? Cualquiera sea el criterio que tomemos para definir la función administrativa, o sea, el criterio orgánico, el material, que es el que seguimos con el doctor Marienhofer hace muchos años, o el mixto, su tesis radica siempre en la realización del bien común, que es el fin primordial que persigue el Estado en las diferentes actividades que lleva a cabo, ampliando, estimulando o restringiendo los derechos de los particulares. El bien común no es el bien del Estado, como predican algunas concepciones cargadas de ideología. Tampoco es exclusivamente el bien de la sociedad, a expensas del bien particular o el bien individual. La idea que preside el bien común es totalizadora, en el sentido de que concierne al conjunto de condiciones que hacen más plena y digna la vida del hombre en la comunidad local, nacional e incluso internacional. Sobre esto último, en la década del 90, Amartya Sen advirtió que el crecimiento económico no implicaba por sí mismo el desarrollo humano y que había que mirar, además del crecimiento del PBI, otros factores como la esperanza de vida, la enseñanza primaria y la educación superior, junto al nivel económico, para recién entonces obtener un índice de desarrollo humano que refleje la realidad social de cada país. Por supuesto, los economistas no están de acuerdo con esto, pero ellos van por otro camino y así nos está llevando el mundo, ¿no? A todo ello se adiciona el objetivo primordial de alcanzar la paz en la sociedad. Bueno, hay una serie de estadísticas mundiales, ¿no?, que reflejan lo que es la decadencia argentina en los últimos, hoy día, 100 años, ¿no?, que es muy preocupante y que nos lleva también a reflexionar. Yo no voy a introducir en eso, pero ahí el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por ejemplo, ha desarrollado un estudio que según el Banco Interamericano de Desarrollo permite tener una mejor visión de la realidad. Porque el problema de los argentinos es que a veces no nos damos cuenta en dónde estamos ubicados en la realidad de este mundo. En ese sentido, la actividad que despliega la administración en paralelo con el Parlamento y con los jueces cumple una función social de primer orden, que tanto puede beneficiar a una persona individual o grupo de personas como a la sociedad o a un sector de ella en la medida que ese accionar no contraríe los principios fundamentales del Estado de Derecho. Llamémosle como le queramos llamar, Estado benefactor, Estado social y democrático, Estado subsidiario, son todas formas, Estado regulador y garante modernamente, son todas formas, en definitiva, del Estado de Derecho, que son, como decía Smith-Altman, especie de capas geológicas que se van sucediendo, pero manteniendo siempre las garantías de los derechos fundamentales. En el mundo actual, particularmente en nuestras comunidades de Iberoamérica, uno de los objetivos fundamentales que persigue la acción administrativa es la eliminación o superación de la pobreza, imagínate, y del marginamiento social. Claro está que la consecución de este objetivo no queda librada al solo arbitrio de la administración. Se necesita una recíproca interacción con el poder legislativo en un escenario en el que la justicia debe actuar siempre como un poder imparcial e independiente de los intereses en juego. Pero también se necesita de la acción principal de las empresas y del mercado, conforme al principio de subsidiariedad, algo que está muy claro
en la Encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II. Como se verá más adelante, la dimensión social de la actividad administrativa no se agota con la realización de las diferentes especies de justicia, ya que incluye principios de política distributiva que se vinculan más bien a la equidad y a la solidaridad social, principios que deben, lejos de ser absolutos, tienen que armonizar con ese cuadro, con ese bloque de derechos fundamentales de las personas que conforman el derecho, que conforman el Estado de Derecho. Perdón, voy a apagar esto. Ciertos sectores predican la igualdad real como un principio opuesto a la igualdad ante la ley, en la que coinciden los grupos progresistas de buena fe con partidarios de un populismo que postula la izquierda radicalizada. Esta postura relega la trascendencia que tiene el principio de igualdad de oportunidades, el cual se opone a la igualdad real, puesto que carecería de sentido brindar oportunidad de crecimiento educativo, social y económico de las personas si todas ellas resultan finalmente igualadas por obra del Estado. Por lo demás, una igualación real no pasa de ser una utopía, pues al día siguiente los patrimonios comienzan a desigualarse a raíz de los actos voluntarios de los igualados, a los que no puede privarse, por ejemplo, de la facultad de disponer de los bienes recibidos como consecuencia de esa igualación. Por ejemplo, ventas, donaciones, pérdidas de negocios, el juego, por ejemplo. Hay gente que va y se gasta todo los subsidios que le han dado en jugar. La prestación de servicios esenciales, agua, luz, transporte, etc., no implican medidas de igualación, sino actividades que hacen a la dignidad de las personas, fundada en la solidaridad y en la equidad social, que tiende a mantener ¿qué? Tiende a mantener la cohesión social dentro de la sociedad para evitar las carencias de la población marginada. Hay un tema acá muy importante que es el principio de igualdad. El principio de igualdad, como ustedes saben, viene de la Revolución Francesa, viene de antes, ¿no? Pero viene sobre todo muy, muy desarrollado el de la igualdad real por el marqués que fue ministro de Luis XVI, no obstante lo cual participó de la asamblea que lo condenó a muerte, después se arrepintió, pidió perdón y después finalmente se suicidó. Es el marqués de Condorcet, que tiene un proyecto de constitución. ¿Cómo sería de fuerte que la convención no lo aprobó? O sea que era mucho más jacobino que todos los jacobinos juntos. Esta idea de la igualdad real es la que se ha introducido en el mundo moderno, curiosamente. Es contraria o opuesta a lo que es la igualdad, digamos, jurídica. La igualdad jurídica que tiene dos facetas. La igualdad formal, la igualdad ante la ley, la que conocemos en el derecho clásico, y la otra es el tema de la igualdad de oportunidades, que es el concepto moderno al cual se encaminan todos los estados para tratar de que todas las personas puedan, digamos, tener los niveles de progreso económico y social de acuerdo con sus capacidades, porque esto también es muy importante, que es una cosa que la gente no suele medir en la política, ¿no? Ortega, por ejemplo, hablaba mucho de esto, de la igualdad, porque Ortega nos contaba siempre, describía la era de las nivelaciones, ¿no? Y eso es algo que le preocupaba a él, porque incluso decía que uno de los morbos de la democracia era precisamente esta prédica de la igualdad, y que la democracia no sirve para todas las instituciones. Por ejemplo, no sirve para las instituciones donde la jerarquía académica o intelectual tiene algún peso, para la investigación, para todas esas labores no rigen los principios de la democracia. La democracia es para el derecho político, para la elección y para el gobierno de los pueblos. Pero en fin, esto es la verdad que se ha producido una extensión muy grande del principio de la igualdad, ¿no? Y hoy día, digamos, es como una especie de moda que justifica
todo el mundo, incluso gente muy seria, habla de la igualdad real como si se pudiera conseguir la igualdad por obra del Estado, por obra de la magia del Estado, ¿no? Un punto importante es la relación entre la igualdad y la razonabilidad. Nosotros allí hemos seguido las líneas de la orientación jurisprudencial hasta hace muy poco tiempo de la jurisprudencia norteamericana, que es bastante inorgánica y que prácticamente habla de una igualdad, digamos, del debido proceso sustantivo, como una igualdad, digamos, clásica de no discriminación, y una igualdad de ponderación que se refiere al balance que hay que hacer siempre con respecto a las medidas que toma el gobierno, ya sean legislativas o administrativas, el balance de costos, beneficios, ventajas y desventajas. Esa idea norteamericana del principio de igualdad que está en el fondo del debido proceso sustantivo, la desarrolló muy bien Linares hace muchos años y después lamentablemente no fue muy seguida por toda la doctrina constitucional. Lo cierto es que hoy día la Corte Argentina ha tomado el camino del principio de proporcionalidad para referirnos a la razonabilidad. El principio de proporcionalidad que tiene raíz europea, que fue desarrollado por Alexis sobre todo muy bien, y por los tribunales, por el tribunal alemán, por el tribunal español, también está calando fuerte en Francia. El principio de proporcionalidad siempre se fija si una norma o una medida administrativa, ¿no?, es adecuada, es necesaria y es proporcionalmente justa. Es decir, si el medio es el medio idóneo para cumplir con esos fines, o sea, la adecuación, si el medio es el medio necesario, o sea, si no hay otros medios, otros instrumentos que lleguen a un resultado menos perjudicial para los derechos fundamentales, y luego si hay una proporcionalidad en sentido estricto, o sea, ese balance, y ahí se coincide entre ventajas y desventajas, ahí en eso se coincide con el derecho norteamericano. Bueno, la Corte Suprema Argentina, en el año ya a partir del 2015, he visto algunos fallos que, si bien hacen referencia se basan en el dictamen del Procurador General de la Nación, adoptan el principio de proporcionalidad. Pero en una acordada del año pasado, recuerdo que es la acordada 17 del año 2019, la Corte exhorta a los tribunales inferiores a aplicar el principio de igualdad sobre el principio de proporcionalidad sobre los parámetros que yo les acabo de decir, ¿no? Bueno, hay como una paradoja de la igualdad que es muy interesante, porque si se interpreta que el principio de igualdad jurídica proclamado por la mayoría de las constituciones, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el artículo 16, todas las constituciones decimonónicas lo han contemplado, todos los habitantes son iguales ante las leyes y por extensión ante los reglamentos administrativos, esto excede en su contenido formal y consagra una igualdad de hecho o material, asignándole un carácter omnicomprensivo. Si se hace eso, se incurre en una contradicción insuperable, toda vez que lo que, según el principio omnicomprensivo de igualdad legal, implica un trato igual, conforme al principio de igualdad de hecho, configura un trato desigual y viceversa. Esta situación, que para Alexis constituye la paradoja de la igualdad, se presenta generalmente como un complejo dilema que conduce a elegir entre dos principios opuestos. El intento de articularlo en un principio unitario genera confusiones, hallándose fuertemente influido por las concepciones ideológicas de cada autor. Además, el reconocimiento del principio de igualdad de hecho y su puesta en práctica en forma imperativa por el Estado genera un conjunto de dificultades de envergadura que aconsejan dejarlo dentro de la esfera del legislador, cuya libertad de configuración ha de prevalecer en el Estado de Derecho. Esto no implica que el legislador disponga de una libertad absoluta que justifique eludir la problemática que implica la realización de la igualdad en los casos en que resulta necesario
suplir o morigerar graves carencias sociales, ni evitar graves distorsiones que pudiera haber en la distribución de la riqueza de la sociedad conforme siempre a los recursos existentes en determinada comunidad. Y esto está en todos los tratados internacionales. O sea, la solidaridad y la política social siempre deben estar de acuerdo con los recursos que tiene cada comunidad, ¿no? Uno de los grandes problemas entonces que enfrentamos hoy día son las tendencias al igualitarismo social. Y esto, digamos, quiebra de alguna manera el principio de la justicia, ¿no? Porque la justicia, acuérdense, es dar a cada uno lo suyo, tiene sus tres partes, la define muy bien. La alteridad siempre es una relación con el otro, lo debido, ¿no es cierto?, que es la acción, la conducta, que tiene que ser una conducta justa, y lo último, la igualdad, que tiene que estar en el fondo, porque la justicia siempre es una relación de igualdad. Finis es el que mejor ha tratado estos problemas. Yo diría que además de todo, las políticas distributivas fundadas en el igualitarismo social poco tienen que ver con el fundamento de la justicia social. Más bien están emparentadas con tendencias socialistas totalitarias vinculadas con el marxismo o con un jacobinismo insostenible en el mundo actual. Suponen un enfoque omnicomprensivo de la igualdad que colisiona con el discutido problema que hay en la relación entre la igualdad y la libertad. Porque es evidente que mayor igualdad impuesta por el Estado, hay menor libertad por parte de los ciudadanos. La paradoja de la igualdad se presentaba generalmente como un dilema que implica una opción a favor del legislador para elegir entre la igualdad formal y la material o de hecho. Sin embargo, esta afirmación no siempre es verdadera. Tal como ha dicho Finis, el sueño de una justicia puramente distributiva comparte con el consecuencialismo utilitarista la ilusión de que el bien humano es adecuadamente justificable, la ilusión de que la búsqueda del bien común es la búsqueda de un objetivo alcanzable de una vez por todas, como hacer una omelette, y acá se permite una gracia, Fini, ¿no? Como hacer una omelette y la ilusión de que es razonable postular un punto o espacio de tiempo privilegiado por referencia al cual las consecuencias de las acciones podrían teóricamente ser resumidas y evaluadas, asignadas y distribuidas. Bueno, esto sería un milagro, realmente, si los políticos hicieran esto, habría que sacarles el sombrero, ¿no? En la Constitución argentina tenemos consagrada la igualdad de oportunidades. Como hoy es un día difícil, yo voy a tratar de abreviar un poco la exposición, que después yo se la voy a entregar a la doctora Rodríguez para que la distribuya, y terminar un poquito con unas reflexiones sobre justicia e igualdad, ¿no? La justicia supone una relación de igualdad, como dije, cuyo objetivo final es siempre la realización del bien común en las distintas especies. La noción de justicia se integra entonces con esos tres elementos que hablé: la alteridad, lo debido, el débito uno a otro y relativamente el derecho que tiene una persona a reclamar algo que considera como suyo, y la igualdad, que por considerar un elemento analógico puede presentarse en formas variadas. Esta es un poco también la clasificación que brinda la escolástica de Tomás de Aquino, que se fundamenta básicamente, como todos saben, en la doctrina de Aristóteles, y distingue la justicia, las dos grandes especies de justicia, la general y la particular, sosteniendo que la justicia particular, la justicia conmutativa y la justicia distributiva son especies, y esto lo sostiene Finis también, de la justicia general. Bueno, yo no voy a entrar en todo ese tema, que estando más el doctor Barra, que es un especialista realmente insigne de toda esta materia, es el primero que nos ha motivado a realizar estos estudios en el derecho administrativo, y es un mérito que hay que reconocerlo, y por eso para mí es un privilegio participar
en este homenaje a su persona, y lo mismo al doctor Libardo Rodríguez, que desde otra perspectiva, una perspectiva más liberal, también ha hecho mucho por los derechos fundamentales de las personas. Ha contribuido muchísimo con sus estudios. Yo diría que, y ya para terminar, unas palabras pocas palabras, sobre la justicia distributiva y las políticas distributivas. Son dos cosas distintas. El error de considerar que la justicia distributiva, y en esto no tengo tanta coincidencia con mi querido discípulo, el doctor Barra, era la justicia del Estado. Esto proviene, claro, había gente muy valiosa también que sostenía lo contrario, por ejemplo, en la obra del cardenal Cayetano. Provocó, me parece, una serie de confusiones. La primera consistió en identificar la justicia distributiva con el derecho público, aspecto de que nos hemos ocupado muchas veces. Otro error ha consistido en no distinguir entre justicia distributiva y política distributiva, postura que subyace en muchas de las concepciones que en la actualidad se sostienen. Mientras la política distributiva encierra un contenido más amplio, que si bien puede dar lugar a la creación por vía legal de relaciones propias de la justicia distributiva, esta última constituye siempre una relación de alteridad. La política distributiva, las más de las veces, se traduce en decisiones de política económica, social, sanitaria y educacional, que entran en el campo de lo discrecional, no obstante existir el deber de los gobernantes de impulsar el progreso social. Algo similar acontece con los nuevos derechos constitucionales, ya como lo ha reconocido la Corte Suprema y los tratados internacionales, ellos se caracterizan por tener muchas veces una operatividad derivada, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, el principio de solidaridad, dependiendo de las posibilidades financieras de los estados. En suma, las políticas distributivas, más que fundarse en la estructura clásica de la justicia distributiva, constituyen decisiones de política legislativa de carácter discrecional, no por ellos exentas del control judicial de razonabilidad, fundadas en valores inherentes a la solidaridad que muchas veces no son mandatos vinculantes y en otros casos derechos sociales cuya operatividad es derivada en cuanto depende de obligaciones de hacer de los poderes públicos que no pueden disponer a su antojo de los recursos, sino dentro de las posibilidades presupuestarias y financieras de cada país, como por otra parte lo prescriben todos los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 22, artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Yo diría, para terminar, que la clave para resolver todos estos problemas está en las políticas distributivas, en el juego de los principios de solidaridad social y de subsidiariedad del Estado. Porque si el Estado lo quiere hacer todo, vamos a ir mal. El Estado tiene que dejar que los particulares desarrollen sus actividades propias y legítimas. Y el Estado debe estimular, encauzarlas, pero no convertirse en empresario. Ese sería el peor error que podríamos cometer en esta pandemia. Nada más y muchas gracias. Un lujo, doctor Casagne. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el doctor Rodolfo Barra. Pregunto a Dirección Técnica, César Clement, si el doctor Barra ya está listo para empezar, así lo presento rápidamente. Doctora, tendríamos al doctor Barra para iniciar. Muy bien. El doctor Rodolfo Carlos Barra es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires en el año 1970. Abogado especializado en Derecho Administrativo Profundizado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires del año 1974. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires del año 1980. Ha recibido una distinción por la labor desempeñada como convencional constituyente en la consolidación de la democracia y la constitucionalidad de la nación argentina, otorgada por la Universidad Nacional del Litoral en el marco del 20º aniversario de la Reforma Constitucional de 1994
en Santa Fe, agosto de 2014. El doctor Barra disertará sobre Derecho y Mercado. El derecho administrativo, ¿es un derecho fuera del mercado? Doctor Barra, si hemos podido perfeccionar la comunicación, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Muchas gracias por esta oportunidad. Al doctor Serrano por sus palabras. El doctor Serrano es mi hijo adoptivo jurídico. Entonces sus palabras son más guiadas por el afecto que por la realidad de merecimientos. Realmente no merezco el homenaje, pero sí quiero yo brindar mi homenaje al doctor Libardo Rodríguez Rodríguez y a Juan Carlos Casañe, que es mi maestro. Él ya lo dijo y de mucho tiempo, entonces mi participación aquí fundamentalmente es un homenaje a ellos y al querido Juan Carlos. Bueno, vamos directamente para aprovechar el tiempo. Voy a comenzar con una afirmación que puede parecer contradictoria, violando la regla lógica del principio de no contradicción. No hay teoría más falsa que la del contrato social, pero a la vez no hay teoría más cierta que la del contrato social. Esta contradicción podría ser salvada dependiendo el sentido que le demos al contractualismo. Históricamente es una teoría absolutamente falsa, tanto para la historia general de la humanidad como la personal de cada uno de nosotros. Ni Adán ni Eva, ni el hombre mono, si es que descendimos de él, firmaron un contrato con nadie. Tampoco lo hizo el ideal sujeto sometido al velo de ignorancia que imaginaba Rawls, ni tampoco los firmamos nosotros, ni cuando nacemos, ni en ningún momento posterior. Pero a la vez se trata de una afirmación acertada, en tanto que una parábola explicativa de la realidad social, incluso desde su perspectiva jurídica y económica. Sin contrato, sin esta parábola del contrato, que lo vamos a escribir ahora con mayúscula, los hombres estarían enfrentándose como lobos, como lo tenía Hobbes, o no podrían hacerse respetar sus derechos, especialmente a la vida y a la propiedad, como imaginaba Locke. Y en ese estado de naturaleza, librados a sí mismos, agotarían sus fuerzas individuales, acechados y acechantes, y perecería, como también lo advertía Rousseau. Todas estas narraciones contractualistas, en definitiva, son construcciones racionalistas, pero que tratan de demostrar la necesidad ontológica de la polis, de la comunidad políticamente organizada, generadora de bienes comunes, entre ellos la protección de la libertad y de los derechos de cada uno de sus miembros. Como ya lo enseñaba Aristóteles y Tomás de Aquino. Así entonces, toda interpretación, construcción, valoración de las instituciones sociales pasa por el prisma de su racionalidad, como lo es la propia figura del mercado, una perfecta ecuación racional, teórica, realizadora de grandes beneficios prácticos, no cabe duda, pero también con falencias muy importantes en la realidad. Claro que la racionalidad no es suficiente para explicar todo, porque en definitiva la única verdad es la realidad. El contractualismo no solo es una parábola o una mera creación racional, también está presente en la realidad social, no lo podemos olvidar esto. Por lo menos si pensamos a la realidad social como un conjunto y no al contrato como un acto original, supremo y único. La sociedad toda es un entramado de contratos, de acuerdos y convenciones con los más diversos objetos, patrimoniales o no, en los que rige el principio de la decisión bilateral autónoma. En el sistema económico capitalista, que hoy es el que rige prácticamente todo el mundo,
donde los bienes con contenido patrimonial son mercancías, los commodities, o bienes que incluso, siguiendo las categorías marxistas, importan solo en cuanto a su valor de cambio. El capital mismo es la suma de valores de cambio, que el capitalismo, dice el marxismo, avanza, es decir, podríamos decir nosotros invierte, avanza el capital para la producción de la mercancía cuyo valor de cambio supera cualitativamente la suma de todos los valores de cambio que va recibiendo, sobre todo el del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías. Todas estas son categorías verdaderas. Y ahí está la plusvalía, y nosotros tenemos que saber qué se hace con la plusvalía. Es decir, el valor de las cosas resulta de la multiplicidad de los intercambios. Esto es así para el marxismo, para el liberalismo, para el neoliberalismo. Que se expresa esas relaciones de intercambio, se expresan en relaciones jurídicas. Estas son las que le dan vida, las relaciones jurídicas, las que le dan vida y seguridad al mercado, le dan seguridad jurídica. A todos estos contratos, a esta multitud de contratos que se insertan en el contrato del bien común, a esto los podemos llamar contratos de bienes particulares, porque aquí las partes, por eso son particulares, realizan intercambios persiguiendo directa e inmediatamente su propio bien. Parecería así que el primer paso, el primer contrato, metodológicamente hablando, porque todo esto es una creación imaginaria, este primer contrato de nuestra asociación con otro, la alteridad de la que hablaba Casagne, es el intercambio de bienes, o mejor, de cosas por dinero, que también tendrá valor de mercancía. Los humanos comparten, quiere decir que toman parte, actúan o disfrutan con otro en calidad ambos de parte. Entonces comparten sus bienes materiales, amén de otros no materiales, pero de esos no se ocupa tanto el mercado, por supuesto, felizmente. Las creencias religiosas, los valores morales, culturales, nacionales, etc. Pero los valores patrimoniales se comparten y entonces conmutándolos, intercambiándolos. Si Juan y María no cumplen con el contrato que los une, el agraviado podrá emplear su propia fuerza, produciéndose así un enfrentamiento de que resultará vencedor el lobo más fuerte y no necesariamente el asistido por el derecho. Ciertamente ese estado de naturaleza conduce peligrosamente a que el buen salvaje de Rousseau se convierta en ese ser que mencionábamos antes, agotado, acechando y acechado siempre. Para evitar esta desgraciada situación, surgirá entonces el segundo contrato, siempre metodológicamente imaginado, ¿no es cierto? Que los contractualistas lo llaman contrato de sumisión. En realidad nosotros podríamos llamarlos contratos de bien común, que es el que fija los términos, es cierto, de nuestro sometimiento a una autoridad común. Solo son posibles los intercambios si existe una autoridad común que garantice su cumplimiento, a través de un marco jurídico que instituya órganos y organizaciones que lo apliquen y que así resuelvan los conflictos, utilizando hasta la coacción para ejecutar sus decisiones. Esto es la justicia general, en definitiva, la que aplica el gobierno. Marco jurídico común resulta de la justicia general que orienta todas nuestras acciones hacia el bien común. Este contrato de bien común, es un contrato connatural a los contratos particulares, resulta de los contratos particulares. Fíjense que entonces yo estoy dando primacía, una primacía ontológica lógica, no ontológica sustancial, una primacía ontológica lógica a los contratos particulares, a esta multitud de contratos particulares, sobre ese contrato general del bien común. Es como si quisiéramos parafrasear o robar unas palabras del credo de Nicea,
el contrato de bien común resulta engendrado, no creado por los contratos particulares, resulta de su naturaleza, no de una creación ex profeso. Lo expuesto podría servir como una suerte de introducción a lo que podríamos llamar teoría contractualista o jurídica del mercado. Este es el conjunto indeterminado, el mercado, ¿no? Pero en una época y de ubicación determinada, de relaciones de intercambio, de contratos de bien particular. Relaciones de intercambio semejantes, de las cuales se pueden inducir, salir de lo particular lo llevo a lo general, elementos comunes, para luego de estos deducir, vuelvo de lo general a lo particular, reglas aplicables a todas las concretas y reales relaciones semejantes. En general, el mercado fija una banda entre un mínimo y un máximo del precio de la mercancía, que es el precio de mercado, que en realidad no tienen o tiene poco que ver, no es que no tenga nada que ver, tiene poco que ver con el valor de cambio de la mercancía. No sé si Marx se detuvo solo a considerar el valor de cambio y no el precio, son cosas distintas. El valor de cambio incluye la plusvalía, es un dato objetivo, en tanto que puede ser medido en tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto es un elemento muy valioso, ¿no es cierto? Porque coincide con la doctrina social de la Iglesia, donde el trabajo es la fuente de toda propiedad, de capital, de toda actividad humana. El trabajo es esencial a la personalidad del hombre. Entonces es muy positivo que se considere que el valor de las cosas es el tiempo de trabajo socialmente necesario, no la del trabajador en el caso concreto, sino de toda la sociedad. Entonces, esto que incluye, por supuesto, hoy en día el trabajo intelectual, el conocimiento, ¿no? Ya cada vez es menos la fuerza física, sino el conocimiento. Es relativamente ajeno al valor de uso del bien en sí mismo. ¿Para qué lo necesito yo? Aunque una característica del sistema capitalista, el consumismo, que critica tanto nuestro Papa, en Fratelli Tutti y la alegría del Evangelio también, el consumismo que está dañando a nuestra casa común, suele imponer valores de uso artificiales. Entonces allí, eso no lo había visto, me parece, Marx de todo, el valor de uso empieza a determinar el valor de intercambio. También incide la pérdida y la ganancia del capitalista. Todo eso podrá o no estar reflejado en el precio. El precio va a considerar al valor de uso, al valor de consumo, va a considerar la ganancia, pero en cierta medida se relativiza, porque en definitiva depende del mercado. El valor de cambio no depende del mercado, el precio es el que depende del mercado. ¿Cuánta mercancía, dinero necesito para adquirir un determinado bien? Eso depende de la oferta y la demanda y de la situación de cada parte concreta con relación a esa oferta y la demanda. El problema es que el precio refleje una conducción, un reordenamiento de la plusvalía. Los sistemas totalitarios no pueden creer en las teorías contractualistas. Si todo está en el Estado, nada puede existir fuera del Estado. Entonces hay un solo sujeto. No hay verdaderos contratos, sino un solo contrato que es impuesto y se impone a los demás e impone a los demás los límites del consentimiento. El plan imperativo está fijando los límites del consentimiento. En un régimen totalitario, el plan imperativo, en su círculo vicioso de prohibiciones y mandatos, sustituye al mercado, por lo que también sustituye al contrato. La parábola contractualista cambia al final, cambia su final, dando creación al Leviatán de Hobbes, el monstruo bíblico en favor de quien el hombre enajena todos sus derechos y que así rige a todos los intercambios. En cambio, en un régimen político y económico donde lo que no está prohibido o mandado es libre y solo muy pocas conductas están prohibidas o mandadas, e incluso hay que interpretar las prohibiciones y mandatos restrictivamente,
La mayor cantidad de las normas son de creación particular, es lo que decía nuestro viejo Código Civil, con la pluma magistral de Vélez Arfield. El contrato es la norma entre las partes, es la ley de las partes. Es una ley particular que se da en los intercambios mercantiles, el intercambio de las mercancías. Entonces se da en el mercado que se expresa en relaciones jurídicas. La polis es un entramado de relaciones jurídicas, como, de acuerdo a esa frase cartabón latino, ubi societas ibi ius, la polis es también un ordenamiento jurídico. Para que se desarrolle el mercado o los mercados, como resultado contractualista, tiene que nacer entonces la relación por definición del consentimiento libre. Tiene que ser una expresión de la autonomía de la libertad. Por ello, el sistema de mercado siempre se lo consideró como un producto de la sociedad libre. Ahora nos tenemos que preguntar si esto será siempre así, porque ¿qué pasa con China, donde parece haberse quebrado la ecuación libre democracia representativa, capitalismo, desarrollo económico? Bueno, esto lo va a decir el tiempo. Pero no todo es color de rosa. El Papa Francisco decía que lo del derrame es una afirmación bastante ingenua. La plusvalía se encuentra incidida por externalidades. Las más importantes son las producidas por el Estado. Pueden ser positivas o negativas. Las primeras aumentan la plusvalía, por tanto el valor de intercambio. Esa plusvalía va a tratar de estar orientada por el vendedor en el precio. Él va a incluir en el precio que se beneficia la externalidad positiva y no la va a compartir. Si la externalidad es negativa, el vendedor pretenderá no reducir el precio y por lo tanto hará cargar la externalidad negativa en el comprador, o sea, en el usuario, en el consumidor. Así no hay derrame. En realidad, el recipiente que debería derramar aumenta su capacidad. El vaso se hace cada vez más grande, el líquido que cae no aumenta en su fuerza y por lo tanto nunca hay derrame. El derrame es muy poquito. Porque además las dos velocidades, la del vaso que crece y la del líquido que cae dentro del vaso, las maneja el sector más fuerte en la relación mercatista. ¿Cómo actúa el derecho público en general y el administrativo en particular para corregir estos vicios del sistema? Porque, ojo, el sistema es bueno, pero si lo corregimos va a ser mejor. Perón decía, los hombres son honestos y los vigilamos son mejores. Bueno, también el sistema de mercado tiene esta característica. El Estado es un gran generador de externalidades, de servicios y bienes materiales. El gobierno, que es una actividad de conducción, en sus tres poderes es un gran servicio. También hay bienes materiales que brinda el gobierno, rutas, por ejemplo, las líneas eléctricas y gasoductos que permiten los servicios. Hoy todas las líneas de transmisión de lo digital. El valor de cambio de estos servicios incluye plusvalía, pero el Estado, al volcar estos bienes y servicios a las relaciones jurídicas, tiene que actuar con un criterio distributivo, no conmutativo. Yo coincido con Casagne, en realidad hay una política distributiva que responde a la justicia general, porque la justicia general tiende a la realización y distribución del bien común, en la participación de todos en el bien común, y hay una relación jurídica, eventualmente regida por la justicia distributiva, que es ya la relación jurídica entre la administración y Pedro en un caso concreto. Entonces, el Estado actúa con ese criterio, ya sea directamente en la relación que lo tiene como parte, o indirectamente, sin ser parte en la relación jurídica, pero forzando a la voluntad de las partes. Las partes siguen siendo Juan y Pedro en el mercado. El Estado las fuerza a través de normas de orden público. Entonces tenemos, por un lado, la relación jurídica administrativa, a través del acto, del contrato, y por otro lado, la regulación, la policía, el servicio público, lo tributario, lo penal.
La distribución siempre es imperativa, ya que de lo contrario se traicionaría a sí misma. Es necesariamente proporcional y comparativa. En lugar de agrandar el recipiente, la regulación tiene que tender a achicarlo, pero a vertir mucho líquido. Entonces se va a producir el derrame. Derrama lo propio, el Estado, y fuerza el derrame de los otros. Es decir, participa el bien común que el Estado mismo genera a través del acto y del contrato, y obliga a los particulares a que orienten al bien común sus relaciones conmutativas. Es decir, fuerza a que haya derrame. La idea de la plusvalía debería tener así otra consideración. Será también un elemento del valor de la mercancía en abstracto, pero no para ser totalmente disfrutada por el capitalista, que esta es la idea de explotación que tiene Marx. La explotación, la alienación, viene porque el trabajador pierde totalmente la plusvalía, sino para ser tomada por el Estado como gerente o administrador del bien común y distribuida conforme a la regla proporcional, que no podrá dejar de tener en cuenta el valor del trabajo socialmente considerado. Es decir, la distribución deberá ser conforme a las necesidades y conforme al trabajo. Cuanto mayor sea la incidencia del trabajo en esa ecuación, porque hay puestos de trabajo bien remunerados, porque hay gran participación de los gremios en la protección de los trabajadores, por lo tanto porque hay convenios colectivos de trabajo, menor será la incidencia de la necesidad. Porque se desarrollará así un proletariado moderno, que de proletariado solo conservará el nombre, porque ya no solo valdrá por la prole, por eso era proletariado, porque lo único que tenía era hijos que brindaba al mercado de trabajo, sino va a valer por su trabajo al que el sistema jurídico devolverá la parte de la plusvalía que le corresponde. En cambio, el marginalizado, el descartado, el lumpenizado, el que es el lumpenproletariado, por estar fuera del sistema, es un excluido, y tiene solo una participación marginal en la generación y por lo tanto en el disfrute de la plusvalía. Ese es el verdadero explotado por el sistema. El subsidio siempre y solo alcanzará para la mera subsistencia. Las palabras son iguales, subsidio, subsistencia. Es como el salario en la época dura, en la época de hierro del capitalismo industrial. Pagaba solo la subsistencia para que haya prole. Este es el sistema del lumpenizaje o de la exclusión. Yo lo puedo llamar sistema popu-capitalista o populista capitalista. Porque no es que genere un sistema socialista, no es el socialismo. El socialismo es un sistema equivocado económico, pero es un sistema económico, en definitiva, es un sistema económico. Este populacapitalismo es nada, aunque siempre hay predominio de lo estatal sobre lo social. El populacapitalismo es solo mantener al marginado en su condición de marginación, porque es el cliente. El derecho público, el derecho administrativo, aún en las sociedades libres, es un sistema fuera del mercado, porque está destinado a corregir el mercado. El Estado no es parte en relaciones de conmutación, porque la relación de conmutación donde se fija el precio, las partes persiguen un beneficio personal, y el Estado no tiene beneficio personal. La correcta aplicación de esta idea, de estas ideas, que pueden ser también muy discutidas, depende también de la acertada ubicación de la línea de deslinde competencial entre el Estado y la sociedad. Lo señaló muy bien Casaña recién. Esta es la línea de la subsidiariedad. La subsidiariedad con solidaridad, decía Juan Pablo II, y lo repite Francisco. Ahora, la aplicación del límite de la subsidiariedad es una cuestión de prudencia política y sobre todo de acierto electoral por parte de los ciudadanos. Claro, para eso no tienen que estar lumpenizados, tienen que ser verdaderos trabajadores. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctora Rodríguez, doctor Serrano, y mi homenaje
a mi querido maestro Casañe y al distinguido profesor Rodríguez Rodríguez. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barra. Excelentes palabras. Y ahora vamos a intentar comunicarnos sin estrés, por si falla la comunicación, con el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. Doctor Libardo, no se ponga nervioso porque son temas de comunicación que nos exceden a todos. Intentamos iniciar la transmisión y si no, lo hacemos en otro momento. Tenemos 3 días para intentarlo y lo vamos a lograr. El doctor Libardo Rodríguez Rodríguez es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor de la Universidad de París II. Perdón, yo ya le había leído el currículum, pero presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, IIDA, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, FIDA, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y académico correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Catedrático de Derecho Administrativo en diversas universidades de Colombia y profesor invitado en varias universidades de otros países. Actualmente, profesor honorífico del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Fue consejero de Estado de Colombia, es autor de diversas obras jurídicas, coordinador de obras colectivas y autor de numerosos artículos en publicaciones y revistas especializadas. El doctor Libardo Rodríguez Rodríguez disertará sobre las actividades administrativas con dimensión social. Hacemos el intento con el doctor Libardo y si no, seguiríamos con el próximo panel y luego vemos cuando reiniciamos con el doctor Libardo. Doctor Libardo, ¿está comunicado? ¿Dirección técnica? Espero que sí. Muy bien. Bienvenido, Libardo. Me agrada mucho poder retomar la comunicación y pues debo empezar por una repetición que afortunadamente no tiene ningún inconveniente porque es el de la repetición de los agradecimientos. Siempre el ser agradecido es un valor positivo que si es necesario repetirlo, como en este caso, porque ya creo que lo habían escuchado ustedes, pues no tiene ninguna dificultad el hacerlo. Como efectivamente quiero formalizar esos agradecimientos a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza, en la persona especialmente de la profesora María José Rodríguez y su equipo de colaboradores que han desplegado una actividad muy exitosa dentro de la preparación de este congreso en las circunstancias de dificultades actuales. Y quiero agradecerle también a la profesora María José Rodríguez de manera especial la vinculación que tuvo la iniciativa de hacer hacia el Instituto Internacional de Derecho Administrativo, que presido con gran honor, y que me permite al Instituto mantener y expresar su presencia en los círculos académicos de diversos países, como en este caso de los queridos hermanos de Argentina y todos los países que nos están escuchando. Con gran placer y gran satisfacción he visto que en el programa, por ejemplo, está prevista la participación de 24 miembros del instituto, lo cual me parece una oportunidad extraordinaria para que nuestros miembros se hagan escuchar y los colegas del sector académico administrativo puedan también a su vez escucharlos. También quiero expresar mis agradecimientos y un saludo especialmente a los compañeros de homenaje, a los profesores, al querido amigo Juan Carlos Casañe y al profesor Rodolfo Barra, con quienes me siento muy honrado realmente en participar en este homenaje colectivo. E igualmente el agradecimiento especial a Ezequiel Casañe por esas palabras que ha transmitido al comienzo de la sesión, que son palabras fundamentalmente, así lo considero, que salen de su afecto
y de sus sentimientos de amistad y cordialidad con quien les habla, más que por los méritos que pueda tener el homenajeado. Igualmente, pues quiero agradecer a todos los conferencistas que van a participar en este congreso y obviamente a los participantes en general virtuales que están haciendo presencia a través de las redes. En relación con el tema, sobre el cual voy a tratar de resumirlo más pronto, a ver si fuera posible, aunque no lo creo, de reducir, de compensar un poco el tiempo perdido en las dificultades iniciales de comunicación. Pero en relación con ese tema, quisiera en primer lugar expresar una anécdota que me parece que es interesante para el contexto del Congreso. Este tema de las actividades administrativas con dimensión social es un tema que en su concepción muy general he venido trabajando desde hace algún tiempo, básicamente por la preocupación muy propia desde la perspectiva intelectual y conceptual de las responsabilidades sociales del Estado. Y en ese sentido, hace años presenté una ponencia en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que se realizó en la ciudad de Bogotá sobre ese tema. Y posteriormente lo fui ampliando un poco y la oportunidad tuve de presentar esa ampliación en un congreso que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la Procuraduría General de la ciudad, y que estuvo también organizado por la doctora María José Rodríguez, apenas hace un año, cuando todavía no estábamos en la crisis sanitaria que estamos viviendo, a la cual hago referencia en este momento porque, como lo mencionaré más adelante, el tema curiosamente presenta un especial vínculo histórico. El tema de la pandemia representa, o el tema de las actividades administrativas con dimensión social frente a la crisis de la pandemia sanitaria del COVID-19, presenta unos grandes vínculos que es tal vez el aporte adicional que quiero hacer en esta charla, simplemente no con grandes pretensiones, sino simplemente con la esperanza de dejar algunas ideas muy elementales sobre el tema. Porque además, como parte de esa anécdota en relación con el tema, pues me encontré con que a la doctora María José Rodríguez me dio la impresión que le llamó especialmente la atención el tema hace un año. Porque unos meses después, creo que todavía no estábamos en la pandemia, no se había iniciado la pandemia, me llamó para decirme que quería organizar un congreso sobre ese tema. Y que quería pues que me vinculara y que se vinculara el Instituto Internacional de Derecho Administrativo, a lo cual respondí obviamente con gran satisfacción y era positivo. Y entonces, pues dada la circunstancia especial de ese antecedente de la conferencia de hace un año, de hace más o menos un año, que está publicada, y la situación actual, pues quiero hacer una referencia muy genérica al contenido de esa conferencia, aprovechando que ya está publicada para dejar algunos minutos en lo posible a la referencia que el tema tiene con el problema actual de la pandemia. Y es así como en relación con esa primera parte en la cual quiero hacer referencia a la conferencia de hace un año, cuando ya la pandemia no estaba presente, pues esa conferencia buscó básicamente lo siguiente. En primer lugar, precisar un poco, tratar de identificar ese concepto de actividades administrativas con dimensión social. Esfuerzo que básicamente se traduce en lo siguiente. Algunos autores, especialmente la doctrina alemana,
han llegado ya a plantear que se puede hablar de un derecho de la administración social, en esos términos precisos, entre comillas, o derecho administrativo social, para indicar que ha adquirido tal importancia el tema, que pareciera ya ser una subrama del derecho, o un subsistema dentro del sistema jurídico, dentro del sistema del derecho administrativo que ellos plantean. De acuerdo con esa doctrina, el objetivo fundamental de esta especialidad o subrama del derecho es, comillas, cito palabras del profesor Eber Smith Hasman, en el siguiente sentido. Esa rama del derecho, o el objetivo de esa rama del derecho, es garantizar una existencia acorde con la dignidad de la persona, crear unas condiciones igualitarias para el libre desarrollo de la personalidad, proteger y ayudar a las familias, posibilitar la obtención de una remuneración suficiente a través de una actividad libremente elegida, eliminar o compensar ciertas cargas de la vida. Una definición todavía bastante abstracta, pero está transcrita del A su vez, otros doctrinantes, como también un alemán, Armut Maurer, dice lo siguiente, ya tratando de diferenciar que no se trata propiamente de una especialidad, de una subrama, sino más bien de un concepto de carácter horizontal, que se expresa, que se refleja en todo el derecho administrativo o en la mayoría de los sectores del derecho administrativo. Y entonces, en ese sentido, que nosotros, en el caso mío, personalmente, creo más prudente en el estado de la evolución actual, adoptar, en el sentido de que antes de referirse a un presunto derecho administrativo social o derecho de la administración social, vale la pena tratar de precisar mejor el concepto de las actividades administrativas de contenido o dimensión social, en el sentido de que son aquellas que corresponden a una función de la administración que incluye la prestación tanto de, empiezo a citar a Maurer, tanto de bienes y servicios de importancia vital para la población, como la electricidad, el agua, los transportes públicos, como de bienes y servicios de los ámbitos económicos, social y cultural necesarios para una existencia humana plena. Y dentro de ese marco, digamos, conceptual de las administrativas con dimensión social, lo que me propuse en esa conferencia fue hacer un análisis muy genérico, obviamente, pero especialmente desde el punto de vista teórico y conceptual, de cómo ese fenómeno que hoy es tan importante, o ese tipo de actividades que hoy vemos tan importantes, cómo se ha presentado un poco en la evolución del derecho público y más concretamente en la actividad de los estados, de los diferentes tipos de estado, o por lo menos de los principales tipos de estado. Y fue así como allí en esa conferencia ustedes podrán encontrar escrita alguna posición muy genérica todavía, obviamente, a la situación o a las actividades administrativas con dimensión social desde el Estado absolutista, paradójicamente, como una especie de antecedente del tema. Porque, por ejemplo, uno puede encontrar que básicamente en esto que conocemos genéricamente como Estado absolutista, él se centró fundamentalmente en dos objetivos principales. De una parte, la búsqueda de recursos para el mantenimiento del ejército y de la propia organización administrativa de la época, para garantizar la paz y el orden, pero de otra, con palabras también de la doctrina, entre comillas, la entonces arraigada concepción patriarcal de que el Estado no solo debía cuidar el bien de la colectividad, sino también del bienestar, o lo que llamaban en la época la felicidad de cada individuo, o continuamos llamando en la época la felicidad de cada individuo. De tal manera que en esa segunda parte,
esta última parte, es que ya se pueden visualizar esa figura, esa idea muy embrionaria de debemos llamar hoy funciones administrativas. Luego, allí se hace un paso por las actividades administrativas con dimensión social en el Estado liberal clásico, para indicar, de acuerdo con las reflexiones que allí se hacen, cómo esas actividades administrativas de dimensión social, eso que conocemos, que tratamos hoy de conocer como eso, eran relativamente excepcionales en la preocupación del Estado. Y todo ello, claro, básicamente basado en la filosofía fundamentalmente individualista del Estado, la filosofía política predominante individualista, que hoy vemos, diríamos, un poco exageradamente individualista, diríamos algunos por lo menos, y que hacía que la preocupación en relación con los temas colectivos, temas sociales, fuera realmente secundaria en esa visión político-filosófica. De allí se pasa, como todos sabemos, a la época del Estado intervencionista, con sus expresiones de estado de bienestar, estado social propiamente, cuya gran característica es precisamente la de la mayor importancia a ese tipo de actividades, que hemos dado al comienzo como actividades con dimensión. Y luego, mostrando el vaivén propio de la filosofía política, político-jurídica de la organización. Estamos con la época del neoliberalismo y luego con la época del Estado, de lo que puede llamarse, o llaman algunos, el Estado neoconstitucional. En la época del Estado del neoliberalismo, con la particularidad de que las pretensiones dentro de esa concepción son o han sido, porque eso no se ha consolidado completamente, son las de disminuir nuevamente la presencia del Estado, y ello conlleva, lógicamente, respecto de nuestro tema, la disminución de las actividades sociales. Y la importancia, el retomar la importancia, la reivindicación de la iniciativa privada, acercándose en mucho al liberalismo clásico con algunas particularidades, pero de todas maneras como gran objetivo el de oponerse un poco a esa dimensión intervencionista del Estado. Y luego encontramos el llamado Estado neoconstitucional, respecto del cual, que se pueden decir muchas cosas, allí están dichas algunas en esa conferencia, pero en relación con nuestro tema, se puede decir que allí también aparece una importancia progresiva, una nueva etapa de importancia de las actividades con dimensión social, especialmente en cuanto el neoconstitucionalismo insiste de manera muy centrada y muy importante, como todos sabemos, en la realidad efectiva de los derechos, tanto de los individuos, de los derechos fundamentales, expresión que en los diferentes países se ha ido tomando proporciones diversas, pero que en términos generales pues implica que también se incluyen allí los derechos colectivos y sociales, y los cuales están arraigados filosóficamente como objetivo de la efectiva función del Estado para hacerlo realidad en la práctica. Claro, en todas esas visiones podemos encontrar dificultades, pros y contras. En mayor o menor medida estaremos los diferentes especialistas y las personas en general más o menos cercanas a una de esas visiones. Pero yo rescataría aquí
también una idea de las expresadas por mi querido amigo Juan Carlos Casañi, que es el que yo diría que efectivamente estamos como en la búsqueda de una posición intermedia, búsqueda muy difícil, porque la búsqueda de los puntos intermedios siempre es muy difícil. Es más fácil, como lo vemos en la práctica, más fácil alinearse en los extremos, mientras que esos extremos son más concretos, que cada uno en su sitio, mientras que la búsqueda de las situaciones intermedias convenientes es una búsqueda casi que indefinida y con unos esfuerzos muy difíciles realmente de concretar. Pero esa es la búsqueda de una especie de situación mixta, de solución mixta, entre la solidaridad y la subsidiariedad. Que en el fondo podría uno decir que la solidaridad extrema, que es la filosofía comunista, y la subsidiariedad casi extrema, que es la del capitalismo radical, en el sentido de que el Estado no debe actuar en lo posible, solo cuando haya realmente necesidad de actuar. Y yo diría que esa es un poco la clave de la búsqueda intelectual que como que se estaría buscando en las últimas épocas en el mundo, o menos en la mayoría de los países. Pero frente a eso, y entonces ya para terminar, unas palabras sobre la proyección del tema en la situación actual. Porque es curioso que la conferencia, esta visión que acabo de resumir, pues fue antes de que apareciera este fenómeno. Y cuando yo que estaba pensando desde el punto de vista conceptual, académico, intelectual en el tema, y me encuentro frente a frente con la realidad del fenómeno del COVID-19, la relación que a mí me resulta en estos términos es la siguiente. Pues que la crisis del COVID-19 ha producido un resurgimiento nuevamente de la necesidad de la presencia del Estado. Pareciera que la búsqueda de la solidaridad combinada con la subsidiariedad, el fenómeno actual nos estuviera llevando a privilegiar la solidaridad. Y eso se expresa en la vida práctica de esta época de crisis, en la cual la presencia del Estado es inmensa. Es inmensa, tomando diversas decisiones en muchos sectores, en muchos sectores de la sociedad, pero de una manera tan fuerte que inclusive ya empieza a causar temor desde el punto de vista conceptual, bueno, y práctico, pero aquí nos preocupamos por las consideraciones conceptuales, pues empieza a causar temor. Por ejemplo, ya todos sabemos cómo se empieza a hablar de los riesgos del autoritarismo. ¿Y ello por qué? Yo diría desde esta perspectiva conceptual de derecho público, filosófica del derecho público, pues porque tal vez uno podría decir que desde esa perspectiva jurídica pública hay tal vez tres grandes temas en los cuales se refleja la actividad del Estado en relación con el problema, con la crisis. Esos grandes temas jurídicos son, en primer lugar, tratando de hacer una visión general, tratando de ir un poco más allá de mi país, mirando un poco el mundo. En este sentido, un primer tema es el de la
el de la utilización, podría uno decir de entrada excesiva, pero casi que necesaria, de los poderes excepcionales de la administración. Es decir, todos somos conscientes de cómo en la generalidad de los estados, lo primero que se ha hecho es acudir a los instrumentos excepcionales de poder del Ejecutivo para poder dictar normas de carácter, por una parte, de carácter inmediato y por otra parte con categoría de ley, una categoría mayor de la que lee en las funciones de ley. Y en segundo lugar, en el desarrollo de esas facultades excepcionales, de poderes excepcionales, están en casi todos los estados previstos constitucionalmente, no son nada ilegítimos, ¿no? Pero en el desarrollo de eso yo diría que hay dos temas en los cuales se expresa y se refleja claramente esa nueva presencia del Estado. El uno es en el llamado utilizando la terminología tradicional, clásica del derecho administrativo. Obviamente habrá que incluir todos los matices propios de las evoluciones, pero uno de esos temas es el de la policía administrativa, es decir, la capacidad, el poder de las autoridades de limitar los derechos de los individuos. Todos vemos como las grandes polémicas sobre las limitaciones a los derechos de movilización conexos, allí hay una gran expresión de... Y el segundo tema es el de las actividades que en la terminología clásica se pueden más o menos clasificar en el concepto de actividades de fomento, que son aquellas actividades en las cuales el Estado se preocupa por hacer presencia y que de alguna manera es en las cuales la solidaridad se nota con mayor razón. Y es así como vemos en la mayoría de los estados de diversos grados, claro, pero diversas normatividades sobre condiciones relacionadas con las personas afectadas por la pandemia. Por ejemplo, en algunas ocasiones para subvencionar directamente a algunos sectores, en otras ocasiones para promover actividades privadas, incluidas, atención, incluidas las actividades privadas de grandes empresas en algunos estados. Miren la curiosidad, miren la curiosidad. Reflejos importantes del capitalismo, acudiendo a buscar el auxilio del Estado, llamémoslo más académicamente, la solidaridad del Estado. Y en diversos aspectos, para salvar inclusive las empresas, en muchos casos. Claro, un sentido social también en el fondo, el de evitar que esas empresas que producen unos efectos sociales positivos, pues desaparezcan. Pero otras veces, para la búsqueda, por ejemplo, de garantizar que esas empresas mantengan los niveles de empleo y otros aspectos, en otras ocasiones para que logren de alguna manera la reactivación económica. Dentro de esos ejemplos de esas medidas, por ejemplo, se ha flexibilizado el pago de tributos y de los aportes a la seguridad social. Se han entregado directamente dineros a los sectores más afectados. En algunos casos, con el ánimo de compensar en alguna manera, de alguna medida, los recursos dejados de recibir por empleados que ya no tienen su trabajo, o por pequeños empresarios, o en relación con empresas, en algunos casos, con el destino al pago de nóminas a fin de disminuir o evitar despidos de empleados. De tal manera que son muchas. Hay normas, por ejemplo, también especiales en algunos países sobre los contratos de arrendamiento para regular de manera diferente las relaciones entre arrendador y arrendatario, dadas las situaciones. Pero en general, debo terminar entonces diciendo que con toda esta situación anterior que he explicado, pero actual como pandemia, puede afirmarse que se ha producido un fortalecimiento
de la clásica actividad de fomento y en general de las actividades del Estado, lo cual, pues, así a muchos pareciera que no les gusta, se traduce en un nuevo refortalecimiento del intervencionismo del Estado. Pero claro, a su vez, el mensaje que yo quiero dejar no es solo hasta aquí, sino que a su vez esa situación nos debe a los juristas producir unas preocupaciones importantes, no nuevas, sino de instituciones relacionadas con instituciones tradicionales, pero que deben reforzarse por el riesgo de autoritarismo. Indudablemente que aparece un riesgo de autoritarismo, frente al cual me parece que lo primero que hay que pensar es en la necesidad de mejorar la efectividad de los controles. Porque claro, las urgencias y la magnitud de la crisis, pues hace que la actividad de la administración más grande, más cuantiosa en materia de decisiones, pues afecta el control rutinario, que en muchos países inclusive es un control de alguna manera débil porque está colapsado inclusive, por ejemplo. Entonces, con mayor razón, esas situaciones de riesgo se producirán en momentos como el único elemento tal vez que quisiera mencionar de Colombia, ya para terminar, es en relación con esto, por ejemplo, el presidente de la República ha declarado 2 veces el estado de emergencia económica y social en Colombia, con base en la Constitución, y lo ha hecho 2 veces porque está previsto es que se puede hacer por periodos hasta de 30 días, hasta de 30 días en un año, hasta de 30 días de un año calendario. Y lo ha hecho entonces en 2 momentos para producir normas de carácter legal que son de un gran espectro temático, pero que desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, son aproximadamente más o menos 150 decretos leyes, se llaman, o sea, decretos con fuerza de ley, pero que a su vez, en nuestro caso, afortunadamente, claro, eso no quiero decir que estemos en el paraíso, ni mucho menos, pero desde el punto de vista jurídico, esa normatividad excepcional tiene un control automático por parte de la Corte Suprema, por parte de la Corte Constitucional, en términos relativamente breves. En estas circunstancias, a pesar de la urgencia, ya se ha producido la mayoría de las sentencias de control de esos aproximadamente 150 leyes que ha expedido el gobierno. La mayoría inclusive declarados constitucionales, pero algunos pocos declarados inconstitucionales en general y otros con declaraciones de inconstitucionalidad parcial. Pero lógicamente, por fuera de eso está la gran cascada de decisiones administrativas que se derivan de esos decretos leyes y que están sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, bueno, y a veces a través de la figura de la tutela, que es el amparo nuestro, pero fundamentalmente en manos de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es una jurisdicción bastante congestionada, bastante colapsada, cuyo control efectivamente se irá dando en términos mucho más lentos y con los efectos no muy positivos que produce esa lentitud, es por lo de la vigencia de las normas durante un buen tiempo y la aplicación de las normas antes de que las decisiones judiciales de control se produzcan. Dado el tiempo, pues hasta aquí puedo llegar en la intervención. Muchas gracias nuevamente por el homenaje, muchas gracias por